Muy buenas con todos, bienvenidos a English ATF y en esta ocasión vamos a tocar el tema denominado adjetivos o como en inglés se le denomina adjectives. Listo, entonces primero pasemos a ver una pequeña definición y es que, ¿qué son los adjetivos? Como sabemos, los adjetivos son los que califican al sustantivo o como en inglés se le denomina al noun o pronombre. O sea que estos adjetivos son los que los califican o los que determinan cómo es un cierto sustantivo o un cierto pronombre o una persona. Entonces, como otra definición, tenemos que estos adjetivos describen a las personas, a las cosas, a los animales o a lugares. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, en español tendríamos que decir la puerta es grande. Aquí nosotros estamos haciendo un uso del adjetivo grande, puesto que este adjetivo está calificando a cómo es la puerta. La puerta es grande. O incluso también podríamos decir la cama es pequeña. Y aquí, si ustedes se darán cuenta, pequeña es el adjetivo que está determinando a cómo es la cama. Y por ejemplo, un último, un último ejemplo, podríamos decir la casa está mediana. Y aquí nosotros notamos que mediana está calificando a cómo es la casa. Entonces, mediana sería el adjetivo. Esto sería en español. Entonces, ahora pasaremos a ver cómo son los adjetivos en el idioma inglés, que tendrían prácticamente la misma funcionalidad. Sin embargo, vamos a ver unas pequeñas observaciones o reglas. Listo, entonces antes de pasar a ver lo que serían las siguientes observaciones o reglas principales de los adjetivos, pasaremos a ver lo que son los tipos de adjetivos que existen en inglés. Principalmente estos adjetivos se dividen en cuatro. El primero de ellos son los de opinión, que como su nombre nos dice, nos ayudan a describir cómo es que nosotros observamos a las demás personas o a los demás objetos. Por ejemplo, aquí he puesto tres ejemplos de adjetivos de opinión, que podría ser beautiful, savory or amazing, que significaría hermoso, sabroso o impresionante. Aquí, por ejemplo, si nosotros queremos decir una oración que sea de opinión, por ejemplo, podríamos decir la casa es hermosa o está hermosa. Podríamos decir the house is beautiful. O si nosotros queremos decir el plato es sabroso, podríamos decir the dish is savory, sabroso, savory. Y aquí nosotros podemos denotar que hermoso, sabroso e impresionante van a ser unos juicios de valor que únicamente van a ser para nosotros. Puede ser compartido para otras personas también, pero principalmente para nosotros. Entonces, el otro tipo de adjetivo es los adjetivos de forma, que aquí teníamos como ejemplo enormous, que es enorme, short, que significaría corto o pequeño para hacer referencia a una persona, o también podríamos decir square, que es cuadrado. Por ejemplo, si nosotros queremos decir la persona es baja o pequeña, podríamos decir the person is short. O si nosotros queremos decir el banco es enorme, podríamos decir the bank is enormous. Entonces ahí nosotros nos podemos dar cuenta que los adjetivos de forma determinan la forma del objeto que nosotros queremos describir. Otro tipo de adjetivos serían los de color. Como ya su nombre lo dice, estos sirven para determinar el color de determinados objetos, personas o pronombres. Incluso pues, si hacemos uso de estos, por ejemplo, podremos decir yo soy verde, I am green. O si nosotros queremos decir la casa es azul, podríamos decir the house is blue. Listo. Y por último tenemos los adjetivos de nacionalidad, los cuales ayudan a determinar la nacionalidad de una persona. Por ejemplo, podríamos decir French, British o Italian. Por ejemplo, podríamos decir mi tío es francés, podríamos decir my uncle is French. Listo, entonces ahora sí podremos pasar a ver lo que son las principales reglas o observaciones de los adjetivos. Entonces, como la primera observación, tendríamos que en el idioma inglés los adjetivos no tienen una forma plural. Por ejemplo, nosotros en español decimos ellos son hermosos y si ustedes se pueden dar cuenta, hermoso es un adjetivo en español. Y cuando hacemos uso de un pronombre plural, en este caso ellos, tendríamos que conjugarle a este adjetivo haciendo uso
en el respectivo grupo que el pronombre se encuentra, que en este caso es plural. Entonces aquí nosotros podemos ver que dice ellos son hermosos, está haciendo un uso plural del adjetivo. Sin embargo, en inglés, si nosotros queremos decir ellos son hermosos, que hermoso es beautiful, tendríamos que decir they are beautiful. Entonces, aquí nos damos cuenta que beautiful está en su forma singular, tanto como plural. Entonces, esto se mantiene así, de esta misma forma. Y un mal ejemplo de esta oración sería they are beautifuls. Como aquí podemos ver, se está aumentando una S, pero los adjetivos en inglés no tienen forma plural, es decir, únicamente se usa como están, beautiful, savory and amazing. No tienen otra forma. Por tanto, esta segunda oración, este segundo ejemplo, estaría súper mal. Súper mal. Listo. Entonces ahora pasaremos a ver lo que son algunas reglas básicas de este gran idioma. La primera de ellas es que los adjetivos siempre van antes del sustantivo. Aquí como podemos ver algunos ejemplos tendremos flores hermosas, carro rojo, camiseta azul y cuarto limpio. Como nosotros podemos ver, en español siempre usamos el adjetivo después de lo que sería el sustantivo. Sin embargo, en inglés dice que los adjetivos siempre van antes del sustantivo. En este caso tendríamos que mover hermosas al principio y flores después para poder traducirlo al inglés. Entonces aquí podríamos traducirlo como beautiful flowers. El siguiente ejemplo, carro rojo, recuerden, movemos el adjetivo antes del sustantivo para describirlo. Entonces aquí podríamos decir red car. El siguiente es camiseta azul, movemos el adjetivo antes del sustantivo y aquí podríamos decir blue shirt. El siguiente ejemplo sería cuarto limpio y en inglés tendríamos que mover el adjetivo antes del sustantivo, entonces sería limpio cuarto. Entonces ahí sería clean room. Listo. La siguiente observación sería que los adjetivos se colocan después del verbo to be. Por ejemplo, si nosotros queremos decir ella es hermosa, tendríamos que decir she is beautiful. Si queremos decir ellos están enojados, podríamos decirlo como they are angry. Y por último, si nosotros queremos decir tú eres alto, tendríamos que traducirlo como you are tall. Listo, entonces ahora pasaremos a ver lo que es la observación 3, en la cual nos dice se usa un and entre dos adjetivos después de un verbo. Y aquí como dice después de un verbo. Entonces aquí tenemos que usar un and para poder escribir dos adjetivos para un mismo objeto. Por ejemplo, si nosotros queremos decir mi cuarto es limpio, y ordenado, podríamos, aquí nosotros notamos que estamos haciendo un uso de un sustantivo y un verbo. En este caso el verbo es y aquí si ustedes recordarán el verbo to be significaba ser o estar y en este caso es. Entonces aquí tendremos que usar el verbo to be para las terceras personas. Entonces aquí podríamos decir mi cuarto es limpio y ordenado. Se podría traducir como my room is clean and tidy. El otro ejemplo sería mi casa es grande y lujosa. Aquí nos podemos dar cuenta que estamos haciendo un uso otra vez del verbo to be, que es en este caso es. Entonces aquí podríamos traducirle como my house is big and luxurious. El siguiente ejemplo es él es inteligente y humilde. Lo podríamos traducir como he is smart and humble. Y por último tenemos él es hermoso y sano. Aquí podríamos traducirlo como he is handsome and healthy. Aquí haciendo otra pequeña observación, nosotros si queremos decir a un hombre que él es hermoso, tendríamos que usar el adjetivo handsome y no beautiful, puesto que algunas personas podrían pensar que si yo quiero decir mi tío es hermoso, podría traducirle como my uncle, que tío es uncle en inglés, podría decir my uncle is beautiful, pero eso está mal, puesto que tenemos que hacer uso del adjetivo que es para un hombre, y en este caso sería my uncle is handsome. Pero si nosotros queremos decir ella es hermosa, tendríamos que hacer el uso del adjetivo beautiful en este caso, que sería she is beautiful. Esa es una pequeña observación. Entonces ahora pasaremos a ver lo que es la observación 4, en donde dice se puede poner dos adjetivos juntos antes de un sustantivo. En la observación 3 nosotros si recordamos te decía que debemos usar el and entre dos adjetivos después de un verbo. O sea, después de un verbo tenemos que usar el and. Sin embargo, aquí dice que nosotros podemos colocar dos adjetivos que estén juntos siempre y cuando estos se usen antes del sustantivo.
Entonces, y aquí también tenemos que se colocan los adjetivos de opinión antes de los otros adjetivos. Entonces, aquí tenemos los siguientes ejemplos. El primero de ellos es una fantástica camiseta roja. En este caso le podríamos traducir como a fantastic red shirt. Aquí como podemos ver tenemos dos adjetivos, uno de opinión y otro de color, que es fantastic, en red, que sería red. Listo. Como otro ejemplo tendríamos una hermosa cama azul. Como podemos ver tenemos dos adjetivos unidos. Entonces aquí tendríamos que hacer un uso de a beautiful blue bed. Aquí como podemos dar cuenta, nos podemos dar cuenta un adjetivo de opinión y otro de color. A beautiful blue bed. Y por último tenemos que es un amigable profesor americano. Como podemos ver, hacemos un uso de dos adjetivos, que es amigable y americano, que es un adjetivo de nacionalidad. Entonces aquí podríamos hacer uso de la siguiente traducción, que es a friendly American teacher. Aquí como podemos ver, friendly, amigable, es un adjetivo de opinión, entonces va primero. Después uno de nacionalidad, entonces quedaría a friendly American teacher. Listo, entonces ahora pasaremos a ver algunos ejercicios. Entonces el primero de ellos sería el carro es verde. Entonces aquí nosotros podríamos traducirle como the car is green. El carro es verde. La siguiente oración sería la casa es grande. Aquí nosotros podríamos hacer uso de the house is big. Es grande. Is big. Big significaría grande como un adjetivo en inglés. Entonces, otro sería ellos están enojados y serios. Aquí, como nos podemos dar cuenta, estamos haciendo un uso de un verbo que es el verbo to be y el verbo ser o estar. En este caso es estar. Ellos están enojados y serios. Entonces, aquí tenemos que hacer el uso de and, que es y. Entonces, aquí podríamos decir they are angry and serious. Y como otra oración tendríamos, él está en un parque divertido. Aquí como nos podemos dar cuenta estamos haciendo uso del verbo ser o estar. En este caso estar y eso era el verbo to be. Entonces sería he is in a fun park. Y como por último tendríamos la siguiente oración que es el teléfono viejo está roto. Aquí tenemos dos adjetivos que sería viejo y roto. Entonces aquí tendríamos que poner el adjetivo antes del sustantivo, ya que como es un verbo tendríamos que poner el verbo y el adjetivo. Entonces aquí sería the old phone is broken. Aquí si me disculparán era con una H. The old phone is broken. Listo, entonces eso sería todo. Muchas gracias por su atención y esperamos vernos en otra ocasión. Hasta luego.